¿Y si te dijera que algunas de las cosas más oscuras que crees saber sobre los celtas podrían haber sido propaganda? Imagina esto: un cuerpo perfectamente conservado, con el rostro aún congelado en una expresión de sufrimiento, desenterrado de un pantano tras casi 2000 años. ¿Fue víctima de un ritual brutal o simplemente de una muerte común, convertida en mito? Durante siglos, los celtas han sido retratados como salvajes sedientos de sangre, capaces de ofrecer sacrificios humanos a sus dioses en lo profundo del bosque. Pero ¿quién contó esa historia? ¿Y qué interés tenían en hacerlo parecer así? Este video no es solo una narración morbosa, es una investigación profunda que viaja al pasado para desenredar los nudos entre mito, manipulación política y verdad arqueológica. Porque cuando los enemigos de los celtas, como los romanos, escribían la historia, ¿lo hacían para informar o para justificar una conquista? Vamos a explorar lo que dicen las tumbas, los pantanos, los restos humanos y las últimas investigaciones científicas. ¿Fueron los sacrificios humanos celtas reales o una de las grandes campañas de difamación de la antigüedad? Prepárate para ver cómo la arqueología moderna desafía todo lo que creías saber. Pero te advierto, una vez que veas lo que hemos descubierto, no vas a poder dejar de pensar en ello. Lo que vas a escuchar no es solo historia, es una verdad incómoda. Para entender por qué los sacrificios humanos se asocian tan fuertemente con los celtas, hay que mirar quiénes contaron su historia: los romanos. Y los romanos no eran observadores neutrales, eran invasores. Autores como Julio César describieron a los celtas como bárbaros que ofrecían vidas humanas en enormes figuras de mimbre, los famosos hombres de mimbre, quemando a las víctimas vivas como ofrenda a sus dioses. ¿Pero por qué una civilización tan sofisticada como Roma pintaría un cuadro tan oscuro de sus enemigos? La respuesta es política. Justificar una conquista brutal requiere convencer al público de que el enemigo es inhumano. Si los celtas practicaban sacrificios, Roma no solo los conquistaba, los civilizaba. Esta narrativa no era nueva. Los imperios siempre han retratado a sus adversarios como salvajes para validar su expansión. Lo más interesante es que no existe evidencia directa de que esos sacrificios fueran comunes o ritualizados de la forma que describen los romanos. De hecho, muchos relatos están plagados de contradicciones o fueron escritos décadas después de los hechos por autores que jamás pusieron un pie en territorio celta. Es como si hoy intentáramos reconstruir la vida de una cultura a partir de lo que sus enemigos dijeron de ella en redes sociales. Suena absurdo, y sin embargo, es exactamente lo que hicimos durante siglos. Entonces, ¿podemos confiar en las fuentes romanas? ¿O fueron parte de una campaña de propaganda cuidadosamente diseñada para demonizar a un pueblo que, si bien tenía costumbres distintas, tal vez no era tan salvaje como lo pintaron? Lo cierto es que para encontrar respuestas reales hay que dejar atrás los pergaminos y mirar directamente al suelo, donde la arqueología comienza a hablar. Durante siglos, los relatos romanos dominaron la percepción sobre los celtas, pero en los últimos 200 años, la arqueología ha empezado a contar una historia diferente. Una de las piezas más inquietantes de ese rompecabezas son los famosos hombres del pantano. Se han encontrado decenas de cuerpos en pantanos del norte de Europa, en lugares como Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y Alemania, perfectamente conservados gracias a la acidez del agua, el frío y la falta de oxígeno. Lo más perturbador no es solo su estado casi intacto, sino cómo murieron. Muchos presentan signos de violencia extrema: cuerdas en el cuello, cráneos fracturados, heridas de cuchillo e incluso signos de desangramiento. Algunos fueron golpeados, estrangulados y ahogados, todo al mismo tiempo. ¿Accidentes, ejecuciones o rituales? Los investigadores empezaron a ver un patrón. Algunos cuerpos fueron colocados con sumo cuidado,
con ofrendas cerca, como collares, anillos o alimentos. Esto sugiere que, al menos en algunos casos, estas muertes no fueron simples castigos, sino algo más sagrado. Uno de los más famosos es el hombre de Tollund, hallado en Dinamarca. Su expresión de paz casi parece fingida. Murió colgado, con una cuerda aún atada al cuello, y fue depositado cuidadosamente en el pantano. ¿Quién era? ¿Un criminal? ¿Un elegido? Lo cierto es que la ciencia forense ha confirmado que estos cuerpos no fueron arrojados al azar. La forma de morir, el lugar donde se encontraron y los objetos que los acompañan indican una intencionalidad ritual. ¿Pero eso prueba que eran sacrificios humanos? Aquí es donde los arqueólogos se dividen. Algunos lo afirman sin dudar, otros piden cautela, porque aunque los cuerpos hablen, aún no sabemos del todo qué están diciendo. La gran pregunta es esta: ¿realmente practicaban los celtas sacrificios humanos? ¿O es todo un mito amplificado por los romanos y malinterpretado por la arqueología? Las fuentes clásicas, como las de César y Estrabón, nos hablan de rituales sangrientos, de víctimas quemadas vivas, de druidas que ejecutaban a criminales para complacer a sus dioses. Pero hay un problema enorme. Estas fuentes son parciales, no verificables y muchas veces contradictorias. César, por ejemplo, escribió sobre los sacrificios en su obra La Guerra de las Galias, pero lo hizo como parte de un informe político. Tenía todo el interés del mundo en retratar a los galos como bárbaros para justificar su campaña militar ante el Senado romano. ¿Es eso una evidencia o una herramienta de manipulación? Ahora bien, ¿qué dice la ciencia? Como vimos en los cuerpos de los pantanos, existen pruebas físicas de muertes violentas, pero la interpretación no es simple. Algunos investigadores argumentan que esas muertes podrían haber sido ejecuciones, castigos por delitos o incluso rituales funerarios simbólicos. Además, muchos de los restos no muestran signos de violencia sistemática y otros ni siquiera están asociados a contextos religiosos claros. En resumen, sí hay evidencia de violencia, pero no hay un consenso sólido sobre su función ritual. Lo interesante es que en culturas contemporáneas a los celtas también existían prácticas similares, como sacrificios animales u ofrendas de objetos valiosos. Eso no las convierte automáticamente en salvajes. El verdadero desafío es separar lo que realmente hicieron los celtas de lo que otros dijeron que hacían. Y ahí es donde la arqueología, la antropología y la historia chocan, porque entre los hechos y la narrativa hay un abismo. Entonces, ¿mito o realidad? Hasta ahora seguimos caminando sobre un terreno pantanoso, literalmente. En los últimos años, los avances en arqueología, antropología forense y análisis de ADN han cambiado por completo nuestra forma de entender a los celtas y sus rituales. Ya no se trata solo de interpretar crónicas antiguas, sino de aplicar ciencia moderna a restos milenarios. Hoy, muchos expertos cuestionan la idea de sacrificios humanos sistemáticos, no porque sean moralmente impensables, sino porque la evidencia concreta es ambigua. Lo que antes se interpretaba como ritual puede, en realidad, tener explicaciones sociales, políticas o incluso médicas. Por ejemplo, algunas de las supuestas víctimas rituales de los pantanos han mostrado signos de enfermedades graves. ¿Y si fueron abandonados o devueltos a la tierra como parte de una práctica funeraria especial y no como sacrificios? ¿Y si lo que llamamos ritual era simplemente una forma distinta de duelo? Otros académicos señalan que las ofrendas humanas eran rarísimas incluso en culturas donde sí existieron, como los aztecas. Así que asumir que una cultura entera como la celta giraba en torno al sacrificio es probablemente una simplificación. También se ha hablado del rol de los druidas. Lejos de ser simples sacerdotes sedientos de sangre, los estudios actuales los describen como una clase intelectual.
con conocimientos en astronomía, medicina y derecho oral. No hay evidencia sólida de que ellos lideraran rituales violentos. Eso, de nuevo, puede haber sido un invento romano. Lo fascinante de todo esto es cómo una narrativa puede sobrevivir siglos, incluso si está construida sobre bases débiles. Y cómo la historia, cuando se revisa con nuevas herramientas, puede contar algo muy distinto a lo que creíamos. La imagen de los celtas está cambiando, ya no como bárbaros sangrientos, sino como una civilización compleja, en parte silenciada y en parte difamada. Entonces, ¿realmente realizaban sacrificios humanos los celtas? La verdad es más compleja que un simple sí o no. Lo que tenemos son fragmentos, cuerpos en pantanos, crónicas romanas sesgadas, interpretaciones modernas que cambian cada década. Algunas pruebas apuntan a rituales aislados, otras a castigos o muertes ceremoniales que no necesariamente fueron sacrificios. Lo que sí parece claro es que gran parte de lo que se nos enseñó sobre los celtas fue contado por sus enemigos. Y cuando de historia se trata, eso cambia todo. Esta historia no se trata solo de los celtas. Se trata de cómo se construye el relato, de cómo el poder manipula el pasado para justificar el presente. Y también se trata de cómo podemos usar la ciencia y la curiosidad para cuestionar lo que creemos saber. Tal vez los celtas no fueron santos, pero tampoco fueron los monstruos que Roma describió. Eran humanos, con sus propias creencias, rituales y formas de entender la muerte. Y aunque nunca sabremos toda la verdad, mirar más allá del mito ya es un acto de justicia histórica. Si este video te dejó pensando, si te hizo ver el pasado con nuevos ojos, considera suscribirte al canal. Aquí desenterramos las verdades incómodas, las historias ocultas y los misterios que otros prefieren dejar bajo tierra. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los sacrificios humanos fueron reales o exagerados? ¿Qué parte te sorprendió más? Estoy leyendo todo lo que dicen. Y si quieres seguir explorando los rincones oscuros de la historia, este canal es tu lugar.